Usemos esta figura que tenemos a la vista, repliquémosla y sobre ella hagamos el análisis del efecto que tiene el uso de prefijos cíclicos. Entonces, análisis matemático de prefijos cíclicos. Y para ello, pensemos en que estas señales en el transmisor son compuestas en el dominio discreto y pensemos que estas señales recibidas en el receptor son procesadas también en el dominio discreto, lo cual significa que estas señales son muestreadas. Ahora, en el transmisor, esta señal de acá, la vamos a mostrar la muestra acá. Esa es la muestra que hemos llamado U0 check en t igual a 0. Esta muestra que está aquí bien al final, que en estricto rigor no está en ts segundos, sino que está un instante de muestreo antes, porque la muestra en ts segundos ya corresponde al símbolo verde. En este instante, la última muestra que entrega la transformada de Fourier inversa en el transmisor, que toma ns símbolos en frecuencia, símbolos de modulación en frecuencia, y entrega la transformada inversa con ns muestras en el dominio del tiempo, esa última muestra es U sub ns menos 1. Check. Ahora, de igual forma como hablamos de t sub g y t sub s, vamos a hablar de un intervalo de guarda en tiempo discreto como uno cuya duración es n sub g. ¿Sí? Entonces, vamos a introducir que este tiempo t sub g es igual a ng muestras por el tiempo, el periodo de muestreo t. Entonces, cuando este tiempo de aquí es t sub g, porque es exactamente la cantidad de tiempo que se utiliza para llenar este intervalo de guarda, significa que aquí caben n sub g muestras. Por lo tanto, esta muestra que está exactamente en esta posición de acá es la muestra U check sub ns menos ng. Y de igual forma, podemos afirmar de que la primera muestra del símbolo FDM lila es U sub menos ng. Estamos extendiendo la secuencia U0 a ns a tiempos negativos. Y por lo tanto, desde luego que esta muestra que está en este punto de acá, la primera a la izquierda del eje de ordenadas, esta muestra es la muestra U sub menos 1 check. De igual forma, las muestras recibidas del símbolo lila acá, la primera de ellas la llamamos U sub menos ng, perdón. La primera de ellas la llamamos
R sub menos NG. Es la nomenclatura que habíamos usado para la señal recibida y muestreada. Luego tenemos acá R sub 0, check. Tenemos, por supuesto, acá con el mismo subíndice, tenemos la muestra R sub NG NS menos NG, check. Tenemos acá la muestra R sub NS menos 1, check. Y si describimos la secuencia R por tramos, vamos a tener lo siguiente. La secuencia R sub n check es igual a una secuencia que es 0. Luego viene en algún momento R sub menos NG, es decir, estamos asumiendo que para tiempos negativos la señal lila es 0. En este instante que corresponde a menos T sub G, la muestra es R sub menos NG. Luego hay un transitorio que dura lo que dura la respuesta al impulso del canal. Y aquí vamos a definir que el canal corresponde a el canal de duración tau max en tiempo discreto mide LC por T segundos. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí, en tiempo discreto, vendría a ser la muestra R sub LC menos 1, porque comienza en 0. Y acá, desde menos NG, pasan L sub C tiempos de símbolo hasta que se llega al final del transitorio. Por lo tanto, la secuencia recibida continúa hasta R sub menos NG más LC menos 1. Luego comienza el periodo de ventana limpia, que comienza en R check sub menos NG más LC, pasa por R menos 1, R0, R1, continúa hasta este punto de acá. R check sub NS menos 1. R check sub NS menos 1. Y luego sigue con R check sub NS menos 1 más 1 hasta el final, donde es R sub NS más
LC menos 1 y a partir de entonces es 0 para siempre. Ahora esto lo dividí a propósito en estos tres tramos, donde este tramo de acá es el tramo transitorio inicial, y me refiero específicamente a este tramo de acá. Luego tenemos este otro tramo, que es el tramo de, lo voy a llamar entre comillas, régimen permanente. Y este es, código colores intencional rosado, es efectivamente el tramo dentro del cual interesa la ventana de la FFT. Ventana de FFT limpia. Y finalmente está este último tramo de acá, que es el tramo transitorio final, que por supuesto corresponde a este transitorio de acá. Ahora, ¿por qué estoy entrando en tanto detalle con esto? Porque lo que queremos ahora es tomar la transformada de Fourier de esto para mostrar que el prefijo cíclico efectivamente tiene un efecto positivo. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a retomar esta señal U y vamos a construir esta señal R mediante la convolución que ocurre entre U y el canal. Entonces, R tilde sub n, la secuencia R check sub n, es igual a la convolución entre la secuencia UN check, convolución lineal discreta, con el canal que lo vamos a modelar como una respuesta al impulso HN check, más algún ruido n-check que también es una secuencia en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque acá, ¿no es cierto?, cada una de estas muestras R tiene tiene un ruido blanco. Y sabemos que esta señal, la secuencia U sub n, esta de acá, es tal que U sub menos ng hasta U sub menos 1 es en el fondo idénticamente la misma secuencia que se encuentra entre U sub ns menos ng hasta U sub ns menos 1. Es decir, esto acá es un prefijo cíclico de esto. En otras palabras, estas muestras acá en la cabeza son iguales a estas muestras en la cola. Entonces,
Y además, sabemos que la secuencia del canal tiene duración finita LC menor que NS. Entonces, ahora sí, la convolución lineal es equivalente, la convolución lineal asterisco es equivalente a Rn check es igual a la suma de m igual a 0 hasta LC menos 1 de U check n menos m por h m check. Estoy repitiendo la expresión de la convolución lineal más el ruido. Y ahora sí es igual a la suma de m igual 0 hasta LC menos 1 de U sub n menos m módulo ns subportadora por hm check más el ruido nm. Y lo que impuse aquí fue primero la expresión para la convolución acá, notando que es una suma finita porque la secuencia de respuesta al impulso del canal tiene duración finita. Sabemos que LC es menor que NS y para este caso la expresión de la convolución cíclica tiene módulo NS, el valor mayor, y suma sobre el largo de la secuencia más breve. Pero aprovechando esta propiedad cíclica, aprovechando que acá y aquí se repite la misma secuencia y hay un canal que dura LC, muestras que se va moviendo por acá, hay una rotación cíclica de esa convolución entre estos dos puntos de acá, de forma completamente equivalente a lo que habíamos visto en la cápsula de repaso de la convolución cíclica, donde una secuencia lineal finita que se repite cíclicamente, periódicamente, y se convoluciona linealmente con otra secuencia, el hecho de que esa otra secuencia acá se encuentra con la cabeza, en la cabeza del próximo periodo, con la cola del periodo anterior, nos permite reescribir la convolución lineal exactamente como una convolución cíclica, ¿sí? Y este paso es clave para entender el efecto de los prefijos cíclicos. Antes de eso, déjenme simplemente agregar aquí que esto es válido para n menos m en el rango menos ng hasta ns menos 1. Entonces, cuando se toma
la transformada discreta de Fourier a las muestras recibidas. Y aquí voy a volver a la cápsula en la cual analizamos la señal que sale del filtro adaptado en el receptor, señal recibida que es muestreada con cada uno de los filtros adaptados. Demostramos que esa señal recibida, que la salida de cada uno de los filtros adaptados, de los NS filtros adaptados, corresponde a la transformada discreta de Fourier de estas muestras. Entonces, tomando esta transformada discreta de Fourier ahora con prefijos cíclicos, sabemos que el resultado anuncia algo parecido a esto, y eso es lo que queremos mostrar enseguida. Entonces, cuando se toma la transformada de Fourier, ocurre lo siguiente: la transformada de Fourier discreta de las muestras Rn check tomadas dentro de la ventana de la FFT, dentro de esa ventana, tenemos que estamos en realidad tomando una transformada discreta de Fourier de muestras que tienen este modelo. Así que puedo copiar esta ecuación y esto no es otra cosa que la transformada de Fourier de la convolución lineal cíclica, perdón, la convolución discreta cíclica, ya no lineal, entre los símbolos, la señal OFDM y el canal, más la transformada de Fourier discreta del ruido. Y eso ahora sí podemos invocar que esto es igual a la transformada de Fourier discreta de los UN multiplicada por la transformada de Fourier discreta de los HN más la transformada de Fourier discreta del ruido, que la vamos a llamar simplemente los N sub K. Y esto, ya sabemos, estos de aquí son igual a los símbolos transmitidos, porque así es como obtuvimos los U sub N. Entonces tenemos los símbolos transmitidos S check sub K multiplicado por los coeficientes de canal en cada una de las subportadoras. Y así la señal recibida en cada una de las subportadoras que se obtiene tomando transformada de Fourier sobre las muestras del receptor es simplemente una suma de los símbolos que modulan esa subportadora por el coeficiente de canal correspondiente más un ruido. Y es por eso es que cuando habíamos introducido la estructura del receptor, después de la conversión análogo-digital, se bota el prefijo cíclico y se toma transformada de Fourier discreta sobre NS muestras que pertenecen a la ventana de FFT, y después simplemente se realiza una corrección de magnitud y fase de cada una de las subportadoras que aparecen acá y después se decodifica. Y esa corrección de magnitud y fase no es otra cosa que una ecualización para cada subportadora de este coeficiente, básicamente pasar dividiendo por H sub K, y tomando una decisión sobre los símbolos S sub K. Esta es
el gran paso, el uso de los prefijos cíclicos es el gran paso que posibilitó OFDM como un mecanismo de transmisión efectivo y eficiente en canales con desvanecimiento selectivo en frecuencia, y esta última línea es probablemente el resultado más esencial que describe cómo funciona esta modulación y por qué funciona esta modulación.